Así que vamos a desarrollar este tema de la siguiente manera. Tenemos una introducción y el dibujo nos dice mucho. Es una ilustración en el año de 1687, como está acá. El personaje que está acá adentro es Isaac Newton. La moda de ese entonces La manzana. era, ajá, era usar el pelo bastante largo. Y bueno, incluso algunos varones se ponían peluca, ¿no? Y eso era algo normal en ese entonces, ¿no? Normalmente que enseñaban en las universidades usaban esas pelucas rubias incluso. Bien, entonces en este año, Isaac Newton escribe un libro que le tomó muchos años de reflexión y de análisis, ¿no? Se llama así, mira, lo voy a subrayar de rojo, ya, así se llama, ¿ve? Principia Naturalis, no, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Está escrito en latín, ¿no? Miren, acá en castellano es Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Isaac es inglés, todo este contexto es en Inglaterra. ¿Y por qué escribimos un libro en un país donde se habla en inglés, en latín? La respuesta es única, pues, que en ese entonces, en 1687, en ese contexto, tiempo y espacio, la educación, la información, los avances en la ciencia, solamente la tenían acceso dos clases. El clero, o sea, la iglesia, ¿ya? Los sacerdotes, los obispos, y por el otro lado la monarquía, o sea, el rey, los lores, príncipes, etcétera, nada más ellos. Entonces, y ellos hablaban, entre comillas, el idioma culto que era el latín. Bien, pero, ¿qué nos decía este libro? No, este libro nos decía que el dibujo es una leyenda, no sé, con precisión no se sabe si ha sido así. Al estar reposado Isaac sobre, digamos, el jardín, y claro, debajo de un manzano, observa caer y se cuestiona de que si esta caída, o sea, las leyes que gobiernan para la caída de la manzana son las mismas leyes que hacen posible el movimiento de la luna alrededor del sol. Entonces, eso en el tiempo, él va a descubrir la ley de la gravitación universal. Son las mismas leyes, en su esencia son las mismas. Si alguna vez te has caído, no sé, pisaste una cáscara de plátano y te fuiste de cara al suelo, es la misma ley que gobierna la caída que tuvo en ese momento, no por poner un ejemplo didáctico, para la manzana, para el movimiento de los planetas alrededor de la estrella y para las interacciones entre galaxias. Así es. Entonces, a esa interacción, a esa interacción se le ha llamado gravedad, o mejor dicho, fuerza de gravedad, ¿no? Solo que ya por uso y costumbre le llamamos simplemente gravedad. Bien, les dejo ahí, les invito ahí para que puedan darle lectura a este texto anterior, ya en la introducción. Bien, y vamos a ver ahora un poquito más de la gravedad. La gravedad y el campo gravitatorio, miren, voy a un ratito. Dice, la fuerza gravitacional es la atracción que experimentan dos objetos debido a sus masas. La palabra gravedad proviene del latín gravis, que significa pesado. Se denomina campo gravitatorio a la región que rodea una masa. Por ejemplo, la Tierra y en la cual se da la atracción entre ella y otras masas. La fuerza de gravedad también existe en la Luna, pero por ser la Luna de menor masa y de menor tamaño que la Tierra, la atracción que siente en la Luna es más pequeña que la atracción que siente en el planeta Tierra. Entonces hay unas preguntitas, por ejemplo, en un libro que si ya se los he mencionado, tal vez lo hayan olvidado, que es Física Recreativa de Jarol Perelman. Son 2 tomos, es de acceso libre en el Internet. Es editorial MIR de la Unión Soviética, de la década del 70. Al caer la Unión Soviética en el 89, esa editorial publicaba una lista de libros preciosísimos, ¿no? Y pasaron a ser dominio
de la humanidad. Así que es libre, lo puedes descargar sin temor al copyright. Se llama así. Todo estudiante tiene una hojita para apuntar o su mismo cuaderno nada más. Tú pones ahí en el buscador física retrigativa Yarol Perelman, así como lo escuchas. Ahí está, descargar, ahí te va a entregar los dos libros. Entonces dice una preguntita del libro, ¿no? Una persona, un humano, hipotéticamente, ¿no? ¿Puede cargar un elefante en la luna? Claro, en la Tierra, ¿quién podría cargar un elefante adulto, no? ¿Cuántas toneladas pesa un elefante adulto? 5 toneladas. Y eso, ¿ah? Entonces, ¿y en la luna? Pues en la luna sí lo podría cargar. ¿Por qué? Porque la atracción en la luna es mucho, mucho menor, claro, por la gravedad, pues, mucho, mucho menor. Casi no hay gravedad. Su gravedad sí hay, pero es pequeña comparada con la Tierra, ¿no? Es bastante pequeña. Bien, No, no es abundante. por decirlo, intensa sería la palabra, en Más términos grande físicos. la luna. ¿Y cuánto es la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra? Pues la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra es este valor que ves acá, ¿ves? 9,8 metros por segundo elevado al cuadrado. Ahora, este valor es un promedio, una media. Cada punto del lugar en el planeta Tierra tiene su propio valor, pero todos se aproximan 9,8. Por ejemplo, en el centro de Lima será pues 9,802331, así, ¿no? Si tú te vas a España, 9,8035, casi todo se aproxima, o 9,79, casi todos se aproximan a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración de la gravedad o de la gravedad. ¿Bien? Entonces está haciendo una interpretación de que fuerza es muy similar a aceleración. Bien, continuemos. Tenemos la página siguiente. Y ahora sí, vamos entrando en lo que nos compete un poco más. Dice, variación de la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad en la Tierra, como en todo el planeta, tiene un valor máximo en la superficie terrestre y disminuye a medida que nos alejamos a esta. Entonces, si ven el dibujo, acá ve el dibujito, en el centro del planeta Tierra, ahí está, ¿ve? Acá, la gravedad es aproximadamente 0. Centro de la Tierra. En la superficie donde nos encontramos nosotros, en esta pequeña capa delgada del planeta Tierra, ahí nos hemos desarrollado, ¿no? Del centro a la superficie, cuántos kilómetros crees que hay? A ver, opiniones. ¿Un millón? Del centro de la Tierra a la superficie del planeta, ¿cuántos kilómetros crees que hay? A ver. 20.000 kilómetros, Mucho. 15.000, 15 kilómetros, 15.000. 10.000, 6.000 6.400 kilómetros. 6.400 kilómetros. De acá, del centro a la Tierra. El monte más alto de la Tierra, creo que es el Everest, tiene 6 kilómetros. El pico más alto del planeta Tierra, el Huascarán es uno de ellos, pero el Everest le gana por unos cuantos metros. Tiene 6 kilómetros aproximadamente, 6 nada más, y del centro a la superficie son 6.400 kilómetros. ¿Cuál es el monte más alejado del centro de la Tierra? Claro, ese sería. Y la altura de la atmósfera es aproximadamente 1.000 kilómetros. 1.000 kilómetros. Pero el centro de la Tierra, la superficie, son 6.400 kilómetros. Entonces observamos que conforme te vas alejando de la superficie de la Tierra, la gravedad, el valor de la aceleración de la gravedad está disminuyendo. Hasta en un punto hipotético muy lejano, la gravedad sería 0. ¿Sí? ¿Por qué en el centro no hay gravedad? Se anulan todas las fuerzas entre sí, pues. O sea, todas se anularían entre sí. ¿Hasta qué capa de la Tierra empieza a haber gravedad, profesor? No, ni bien tú comiences a escarbar, digamos, un hoyo, la gravedad dentro de la Tierra va a actuar. Hasta que hipotéticamente en el centro no hay gravedad. ¿Se ha llegado al centro de la Tierra? No se ha llegado al centro de la Tierra. ¿Cuánto crees que ¿Y cuál es el punto hasta donde más hemos llegado? O sea, el punto Claro. máximo que hemos llegado hasta Ajá. abajo. Mira, si tú comienzas a escarbar,
puedes usar tus manos, una pala, una pala mecánica, etcétera, pero hay minas donde hacen hacia abajo, digámoslo así, ¿no? No es a tajo abierto, sino comienzan a cavar huecos y usan ascensor, ¿está bien o no? Pero cuando van introduciéndose más adentro, la temperatura va aumentando, entonces necesitan traer oxígeno, trajes especiales, etcétera. Las minas de diamante en África son las más profundas que hay. ¿Y cuántos metros son? Aproximadamente serán de 10.000 a 30.000 metros. Metros, ¿ah? O sea, ni siquiera un kilómetro, 3 kilómetros aproximadamente. 3 kilómetros, claro. 10.000 metros son 10 kilómetros. O sea, 30 a 10 kilómetros. Es lo máximo que se ha podido lograr. ¿Por qué? Porque para romper la piedra puedes usar ¿qué cosa? El fierro, es lo primero, ¿no? ¿Está bien o no? Pero exacto, pero es de fierro, es de acero. Pero ¿cuál es el material más duro que existe en la naturaleza o conocido actualmente? El diamante. Entonces lo que hay son excavadoras que en la parte delantera tienen como unos taladros, pero de diamante. Entonces esos diamantes comienzan a triturar la roca como si nada la hacen. Pero ¿qué pasa cuando vas introduciéndote dentro de la Tierra? La temperatura va aumentando. Y cuando ya llegan a esa temperatura... Sí, dime. ¿Por qué se aumenta la temperatura mientras más nos vamos acercando al centro de la Tierra? La teoría es que el centro de la Tierra es un núcleo líquido de hierro y otros metales, que está constantemente emitiendo calor. Entonces, esa es la teoría, ¿no? Todavía no hay estudios bastante avanzados sobre eso, pero entonces, ¿qué pasa cuando vas introduciendo? Va aumentando la temperatura y llega un momento en que el diamante a altas temperaturas se comienza a debilitar y ya no hay, digamos, otro material para poder continuar con las excavaciones. Entonces, es poquísimo lo que conocemos, ¿no? O sea, hasta ahí se ha llegado, ¿no? Claro que hay fosas marinas en el mar donde son más profundas todavía, como las fosas marianas. Bien, volvamos a la gravedad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Acá bien claro dice, la variación de la aceleración de la gravedad, dice terrestre con la altura. Entonces, cuando te vas alejando de la superficie de la Tierra, el valor de la gravedad va disminuyendo. Eso es lo que debe quedar en claro. ¿Sí? Entonces hemos visto algunos videos, ahí ahora último sobre todo, vamos a encontrar en las redes, de que, por ejemplo, la EEI, que es la Estación Internacional Espacial, que se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, que es una especie de laboratorio donde llegan astronautas de diferentes países y hacen experimentos, ¿no? Hacen experimentos. Pero esto tiene un antecedente, ¿no? Por ejemplo, la primera, no le puedo decir país porque era un conjunto de países. La Unión Soviética fue la primera nación, digámoslo así, que desarrolló esta tecnología, ¿no? Construir una estación espacial que, como la Luna, está, digámoslo así, flotando, ¿no? En el espacio, ¿no? Aunque no es el término, ¿no? En realidad el término es cayendo alrededor de la Tierra, ¿no? Así como la Luna. La Luna no flota, la Luna cae alrededor de la Tierra, pero esa caída es una circunferencia y siempre está dando esa trayectoria, ¿no? Pero cuando se acerca un poco más, ya no va a ser una caída en una circunferencia, sino una caída vertical, como la manzana de Newton, ¿no? Entonces Newton dijo, oye, si la manzana cae vertical, pero la luna no cae. Pero cuando leemos un poquito más, Newton dijo, la luna también va a caer, pero cae en una trayectoria circunferencial y la manzana en una trayectoria vertical. Entonces los soviéticos fueron los primeros en desarrollar esa tecnología de construir una estación. Sí, justamente se llamaba Mir, así se llamaba Mir, en el espacio, donde iban no se le llama astronautas, en ese entonces se llamaba cosmonautas, así se le llamaba, cosmonautas, y hacían experimentos en el espacio, ¿no? Luego, como la Unión Soviética en el 89 cae, hay un declive, y para no perder esa tecnología, se reúnen ya un equipo de
países como Francia, Estados Unidos, Japón, para desarrollar, o mejor dicho, comprar esa tecnología y desarrollar una estación internacional espacial. Y hemos visto que ahora en estos últimos meses, todos han intentado salir al espacio. China lanzó un cohete para lanzar un robot a Marte, ¿no? Igual Estados Unidos lanzó dos, uno a Marte y otro a la estación. Rusia lanzó un cohete también para poner satélites. Arabia Saudita también ha lanzado un cohete. O sea, hay una carrera por ir al espacio, ¿no? ¿Qué detrás hay de eso? No lo sabemos. El tiempo nos va a decir, pero me tomaría horas y horas y especular sobre todas las teorías conspiranoicas que hay en las redes, que son interesantes, que son parte de la ciencia ficción que podemos nosotros leer y aumentar nuestro bagaje literario y científico. Bien, entonces miren acá este dibujito, miren. La Tierra no es tan redonda como parece, ¿no? Es un poco achatada en los polos y ensanchada en el Geoide. Geoide. Miren, el planeta Tierra, como les decía, es como, un ovoide, así es, como una pelota así es, de fútbol americano que vemos en las películas, así es, ¿no? Ese es un ovoide. Entonces, ¿qué sucede en los polos, la gravedad? Mira, 9,8322. Y en el Ecuador, 9,7303. Menor. La aceleración de la gravedad en los polos es mayor que en el Ecuador. ¿Por qué? Porque como está más, digamos, lejos del centro de la Tierra, entonces va a disminuir un poco. Pero la diferencia es bastante pequeña, ¿no? Casi imperceptible a nuestros sentidos humanos. Bien, continuemos. El movimiento vertical de caída libre o movimiento de caída libre. Dice, cuando un cuerpo está sometido solo a la acción de la gravedad, es decir, su movimiento dependerá solo de la fuerza gravitatoria y de otras influencias como la resistencia del aire. Entonces, este cuerpo se encontrará en caída libre. Si tú sueltas un objeto de tu mano, no sé si estarás sentado o parado en estos momentos, un lapicero, por ejemplo, vas a observar que va a caer. ¿Está bien o no? Esta caída se va a llamar de caída libre si es que la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza que le atrae el planeta Tierra a este lapicero, por ejemplo. Pero, profe, hay aire, lógico, pero es tan pequeña la resistencia del aire con respecto a la caída del lapicero que la podemos despreciar. Claro, no será lo mismo si tú te subes a un edificio de 20, 30 pisos y sueltas tu lapicero, vas a ver que la corriente del aire lo va a llevar por acá, por allá, ¿no es cierto? Ya no va a ser estrictamente vertical. Más aún, pues, podemos experimentar eso ahí donde te encuentras. Si tú sueltas una hoja o un pedazo de papel higiénico, vas a ver que no va a ser un movimiento vertical de caída libre, ¿no? Va un poco, digamos, planear, yéndose para ciertos lados y caer finalmente, ¿no? Pero a pesar de todo eso, siempre va a actuar la fuerza de gravedad. Entonces, en ese librito mismo que les hablo, que es recomendable leerlo a primero y segundo, yo les voy a poner el link en el Edmodo, ¿ya? Había una pregunta que se decía así, ¿no? Todos estamos sujetos a la fuerza de gravedad, querámoslos o no, todos. Tú, yo, la Miss Dariana, todos, la profesora del curso anterior, todos. ¿Quieres hacer la prueba? Si yo agarro y salto, vas a ver que de inmediato voy a sentir la atracción y lo único que voy a caer es sobre el piso. ¿Está bien? Puedes caer de nariz, de cabeza, de oreja, no sé, pero o de pies, ¿no? Que sería lo ideal. Ya. Entonces, en el libro dice, hay un científico que descubre una fórmula mágica, así le llama, ¿no? Que esta fórmula mágica, cuando te la tomabas, podías, como que te encierra en una burbuja y ya estabas extenso de que la fuerza de gravedad actúe sobre ti. Entonces se tomó este científico, esa fórmula mágica había descubierto, y como ya no tenía la atracción de la Tierra, comenzó a elevarse así, como quien levita. ¿Entienden la palabra cuando digo levita? ¿Un globo? Sí, como un globo, el globo flota. ¿Alguien ha visto el término de levitar? Sí. Entonces, como que comienza a elevarse
Porque tú no puedes elevarte, ¿no? Estás apoyado en el piso y no puedes, pero al tomarte esta fórmula mágica, comienzas a elevarte, ¿ya? Porque ya no te atrae la fuerza, y se comienza a elevar, pero la Tierra, como sigue dando vueltas, ¿recuerda? La Tierra está rotando, y entonces él tenía otra fórmula se la volvió a tomar y luego comienza a descender, porque ya comienza a actuar la fuerza de gravedad de nuevo. Y cuando desciende, por decirlo, si se comienza a elevar en el centro de Lima, y como la Tierra sigue dando vueltas, cuando baja, ya no está en el centro de Lima, sino está en Chosica, digamos. Entonces ahí se comienza a cuestionar el libro. ¿Es posible esto? Hipotéticamente, vamos a responder eso. En el libro lo van a responder eso, disculpe. Y con eso es una invitación para que puedan leer. ¿Será posible eso? O sea, si mágicamente te logras elevar hasta muy alto, cerca de las nubes, y luego bajas, vas a bajar al mismo lugar donde has despegado, digámoslo así. Interesante, ¿verdad? Bien interesante ese libro. Bien, yo les voy a poner el link. Bien, sigamos viendo la teoría de caída libre. Pues, dice acá, por ejemplo, al soltar una pelota desde una altura determinada, ya, está en caída libre, si no se consideran los efectos de la resistencia del aire como lo tienen al costado. Dice los casos de caída libre, vertical y parabólico. Elíptico, miren, ¿ah? Este es con más precisión, ¿no? Porque aproximadamente es como una circunferencia, pero es elíptico. O sea, tenemos 3 casos de movimientos de caída libre. Acá está, 3 casos de movimiento de caída libre. Vertical, parabólico y elíptico. Recuérdense, ¿ah? Ya. Bien, entonces con eso vamos a responder rápidamente algunas, ya que conoces, preguntas con respecto a la teoría. A ver, ayúdenme con la primera. Vamos a ver. Vamos a checar esto para de una vez. Un poquito más. Ya, dice. Relacione correctamente. Ya, vamos a ver. Gravedad. A ver. A ver. Movimiento de un cuerpo causado únicamente por la fuerza de gravedad. ¿Dónde está? Aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. Exacto, muy bien. Al final está caída libre. Exacto. Acá. Vamos a ponerle A. Caída libre. Así es. Bien, repetimos la pregunta, miren, ahí dice. Movimiento de un cuerpo causado únicamente por la fuerza de gravedad se llama caída libre. Bien, B. Planteó la ley de gravitación universal. Isaac Newton. Isaac Newton. ¿Dónde está Isaac Newton? ¿Dónde Ahí está? está, al lado de Abajo de Gravis. Gravis. Abajo de Gravis. Ya. Muy bien, acá ya lo encontré. Esta es la B. Isaac Newton. Así es. Bien, movimiento de la luna alrededor. Movimiento de la Movimiento elíptico. Elíptico. Acá. Al frente. Sí. Dice, movimiento de un cuerpo soltado a cierta altura sobre la superficie terrestre. Ese es el movimiento vertical. Movimiento Caída Vertical. Muy bien. Eso va a ser la letra. ¿Dónde está? Acá. de- Ya. Atracción entre dos cuerpos debido a su masa. Eso se llama. Gravedad. aceleración de la gravedad. Así es. La atracción de la fuerza de gravedad es la única. Sí, esta es de acá. La gravedad. Acá vamos a poner E. Ya está. F. Fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos cercanos a la superficie. Aceleración de la gravedad. Ah, Aceleración de la gravedad. fuerza, dice, fuerza. La aceleración es aceleración. Ya, acá tenemos que hacer un cambio. Resistencia. Eso. Al revés, claro, son al revés. Acá hay que hacer un cambio. A ver, vamos a reconstruir esto. Dice, ¿dónde estamos? A, B, C, D. F. Movimiento, ya está. Atracción entre dos cuerpos debido a sus masas. Esa es gravedad. ¿Está bien? Dice, fuerza, dice, de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos cercanos. Ya. No, está bien. Este C y el peso es esto. F, peso. Ahí está, el peso. Fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Exacto, el peso. ¿Está bien? El peso es una fuerza. ¿Pero qué fuerza? Con que la Tierra te atrae. Bien. Atracción. Pide que un cuerpo realice un movimiento vertical
un movimiento de caída libre durante su vuelo. Esa es la resistencia del Del aire. El aire. Así es, Del la aire, resistencia del profesor. aire. Bien, G. Por acá vamos a poner G. Término en latín, de la cual proviene la palabra Gravis, gravedad. gravis. 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 H. Ya está. Movimiento de un proyectil lanzado en forma inclinada desde la superficie terrestre. Acá. Parabólico. Parabólico. Así es. Obra publicada por Isaac Newton. Fisiología naturalis. Principios matemáticos. Naturalis. Ajá. Natural, algo así. Acá. no sé. ¿Qué es J? Científica. Acá. J. Ojo de gravedad. La segunda. Así es. J. Muy bien. Ya está. Ya está. Aceleración producida de un cuerpo con movimiento en caída libre. Ya bueno, esa es la acá, ¿no? Aceleración de la gravedad. Aceleración Aceleración de la- Acción de la gravedad. Entonces ponemos K y finalmente llegamos a que esto que es L, el valor, Tierra. ajá, el valor de la aceleración de la gravedad de la superficie terrestre. ¿Está bien? Es un valor promedio, dice acá, valor promedio. Bien, vamos con algunas preguntitas adicionales. Ok. Vamos a ver. Listo. Ok. A ver, vamos a ver. Comencemos a rellenar crucifísica un ratito. A ver, vamos a ver. Ya saben, vertical y horizontal. A ver, horizontal. La palabra. Gravedad. Gravedad. Acá. 5, gravedad. Es horizontal. Es la número 5. Gravedad. Ya. A ver, 5, horizontal. A ver, 5, ¿dónde está? Acá. Ahí. Gravedad. Gravedad. Gravedad, profesor. Arriba. Gravedad. Gravedad. Bien, ya está. Ustedes tienen este material, así que fácilmente también me pueden seguir. A ver, vamos con la 6. En el movimiento de caída libre se desprecian los efectos de la resistencia ¿de quién? Del aire. Aire. Del aire. El aire, profesor. Aire. Ya. El aire, profesor. 6. ¿Dónde está 6? 6. 5. Acá está, 6. Ahí está. Ahí al lado. Aire. Ya. Aire. Aire. Ya, vamos. 7. A ver, 7 será. A ver, Isaac vamos a Newton. ver. Dice, científico que propuso la ley de la Isaac gravitación Newton. Isaac universal. Newton. Isaac Ya, Newton. Isaac A Newton. ver, 7 es Isaac Newton. ¿Dónde está? Isaac Newton. Isaac Newton. Ya, pero o a Isaac Newton nomás. Newton. Newton nomás. Newton. Newton. Isaac, W. ya. O-E. Porque Isaac no va a alcanzar. Es con doble A y con C. ¿Ves? Va a faltar uno. Ya. No hay problema. Ah, ya. Ah. Dice 9. Un proyectil lanzado horizontalmente desde alguna altura, considerando caída libre. Realizó un movimiento Parabólica. parabólico. Bien. Parabólica. 9 es parabólico. Parabólica. Claro, y es bastante escasez. Parabólica. Parabólico. Ya. A ver, parabólico. Ya. Bien, 10. Parabólico. Es la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre un cuerpo cercano a su superficie. ¿Cómo se llamaba? Peso. Peso. Aceleración de la gravedad. Peso. Así le están llamando. Peso se le están. Peso. Así es. Bien. Vamos con las verticales. 1. La Luna se encuentra en caída libre en torno a la Tierra, describiendo Elíptica. Muy bien. 1, elíptica. Elíptica. Ese es- Allá era otro. pero es para abajo, ¿ah? Es para abajo. Elíptica. Elíptico. Elíptico. Ajá, así. Elíptico. Muy bien. Elíptico. Una trayectoria elíptico. Bien.
Vamos a ver en la número 2. La primera teoría general de la gravitación se expuso en la obra Philosophiae Naturalis. ¿Qué iba acá? ¿Recuerdas la palabra en latín? Gravis. Gravis. No, eso está en la primera página acá, lo subrayamos. Mira cómo está. A ver, acá está, ¿ve? Mira, ve. Philosophiae Naturalis, Gravitación. acá. Principia. Acá está, ¿ve? Práctica. Principia. Este es el título preciso del libro, Principia. Ajá. Desde principio, principia. Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica. Así es latín. ¿Tilde? Matemática. Es latín. Es latín. Allá. No es Principia. ¿Cómo se dice en latín? Matemática. Matemática. Sí, ya. Sí. Castellano, principios. Recuerden que Principio. nuestro idioma, uno de nuestros idiomas oficiales, el castellano, tiene su base en el latín. Por eso, y el latín también es base del italiano. Hay algunas palabras en italiano que pues, nosotros las podemos comprender, tienen su base. Y el latín es base de muchos idiomas. Las lenguas madres, como le llaman, ¿no? Las lenguas madres, así les llaman. Ya. Yo me he aprendido. Entonces, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Matemática. Dice, al soltar un cuerpo en las proximidades de la superficie terrestre, Vertical. Vertical, Vertical, profesor, vertical, sí, vertical. Esa. vertical, muy bien, vertical. Vertical. Ya voy bajando todas las letritas. Vamos con las dos últimas. A ver, 4. La palabra gravedad proviene del latín gravis, que significa Peso. 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 Gravedad. Atracción. Pesado. Ah, Pesado. Peso no, pesado. Pesado. Pero de ahí viene peso, pues, ¿no? Dale, tío. Pesado. Qué pesado eres, qué gravis que eres, ahora le puedes decir. Ya. ¿Yo? No, un X, pues, un X. Ya, y vamos el número 8. 8. El vacío. Cuerpo. Cuerpo lanzado a la cercanía de la superficie terrestre, realizada un movimiento de caída libre. 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 Muy bien. Preciso. Caída 8 es libre. Encaja muy bien. Libre, profesor. Libre. Ya está. Bien. Así es. A modo de, como ya vamos terminando, ¿han visto esta película John Carter? No. No. No, profesor. John Carter. ¿Y de qué No, profesor, no la he visto. No, profesor. trataste el profe? No lo he visto. Bastante interesante una parte porque es una historia donde, ¿Sobre la física? claro, pero es un personaje que vivió más o menos en 1800, es de un libro, pero lo han llevado a la película. Y era un buscador de oro en esos tiempos cuando en Estados Unidos recién comenzaba a poblarse, ¿no? 1800 más o menos, ¿no? Entonces había varios buscadores de oro que se iban por acá, por allá. Entonces en un momento que él se encuentra frente a los apaches, a los nativos de Norteamérica, y se esconde en una cueva, pero cuando llega a esta cueva, se encuentra con un personaje, aparece, ¿no? O mejor dicho, se materializa un personaje, Profe, Sí, dime. ¿es John Carter entre dos mundos? Ese mismo, ¿ya? Y entonces, la cosa es que se apodera del disco de este visitante y es trasladado a Marte, ¿no? O sea,
se teletransporta de la Tierra a Marte y aparece en el suelo de Marte. Entonces, cuando intenta pararse él, como saben ustedes, Marte es mucho más pequeño que la Tierra, ¿no? Casi 3/4 partes de la Tierra. Su gravedad de Marte es diferente al de la gravedad de la Tierra, ¿no? Y probablemente su valor será bastante pequeño porque su composición de la Tierra no lo sabemos. Perdón, de sus rocas, de su suelo con precisión de Marte. Bueno, vamos a la película. Entonces, cuando él intenta pararse, ¿ya? Lo hace con cierta dificultad, y cuando comienza a dar un paso, resulta que este paso en Marte, acá un paso, ¿cuánto crees que mide un paso tuyo? ¿Medio metro? ¿30 centímetros? Sí. ¿Metro? Ya, digamos 30 centímetros, un paso nomás, así simple, ¿no? Como uno está caminando normal, no está saltando, sino un paso camina. Pero cuando él da un paso ahí en Marte, su paso lo va a hacer saltar 20 metros. ¡Pum! Y entonces ya no puede caer bien, ¿no? Queda revolcado. Entonces él comienza a cuestionarse, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Creía que estaba en otro lugar de la Tierra, nada más, ¿no? Y entonces comienza a dar otro paso y resulta que el otro paso igualito comienza a saltar 20 metros. ¿Cómo es posible esto, no? Físicamente. La respuesta está en la gravedad, pues. Y después en el transcurso de la película, porque él no entendía, ¿no? John Carter no entendía nada de la gravedad, era un buscador de oro nada más, un cowboy, como se les suelen a veces denominar. El visitante le explica, ¿no? Porque se queda sorprendido de los poderes de este terrícola. No lo habían, subestimado, ¿no? Subestimado. Porque ahí al final él es líder de una revolución que se está dando en Marte. Entonces ahí y después al final de la película le dice, pues, ¿no? ¿Y cómo es posible que tengo estos poderes? Le dice, ¿no? Porque John Carter tenía el poder de que basta con un salto, podía saltar de un cerro a otro cerro, ¿no? O subir un edificio de 20, 30 pisos de un salto, ¿no? Y el visitante, como era más avanzado en conocimiento, le explica que la gravedad de la Tierra y la gravedad de Marte son diferentes, y acá o sea, tú tienes el músculo, o vamos a desarrollar el músculo que tenemos en nuestra pierna de acuerdo a la gravedad del planeta. Definitivamente, si estos músculos van a funcionar diferentes en otro planeta de diferente gravedad, por supuesto que sí. Así es. Claro que en la película exageran un poco, ¿no? Pero bueno, es bastante didáctico. Bien, les invito a verlos, por ahí también en redes los pueden encontrar. Muchas gracias por su atención. Una vez más, Hasta luego, profesor. nos vemos. Saludos. Profesor. Ya. Chao, profesor. Salines. No se olviden de hacer la tarea hasta el domingo. Ya sabemos Profesor. el clásico. Saludos. Miss, me estoy despidiendo. Hasta luego, Hasta luego, profe. profesor. Hasta luego, profe. Chao, profesor.